continuación, la entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. En cadena nacional de radio y televisión, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral lanzó este domingo el banderillazo que marca el inicio del proceso electoral interno hondureño, previstos para el mes de marzo del 2017. Honduras vive tiempos de novedad y turbulencia que avanzan de forma acompasada debido a que esta es la segunda elección en condiciones muy particulares para la sociedad local, dado que el anterior marcó la ruptura del bipartidismo y que en este sufragio general se incluye casi con seguridad la reelección presidencial. Sobre este aspecto, el fin de semana anterior, el máximo órgano electoral y en respuesta a un escrito respaldado por el Partido Innovación y Unidad y su par de Libertad y Refundación, no emitió opinión alguna y dispuso acatar la sentencia sobre la reelección presidencial de la Corte Suprema de Justicia del 22 de abril del 2015. La sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es definitiva e inmutable de la aplicación general y de obligatorio cumplimiento, dijeron los magistrados del órgano electoral en un documento que evoca lo resuelto por el Pleno del máximo Tribunal de Justicia del país. Otra novedad en estas internas es que se aplicará la denominada trenza o paridad electoral que integra a hombres y mujeres en proporciones de 50 y 50% en cargos de elección popular, una demanda del mayoritario segmento femenino hondureño. Con el llamado a las elecciones, las facciones internas deben inscribirse para participar en sufragios primarios a realizarse el domingo 12 de marzo de 2017, evento que no es obligatorio para los entes políticos con una sola corriente. Como una hoja al aire persiste en la reforma electoral para regular el financiamiento político electoral y, en mayor duda aún, por desacuerdos infranqueables entre el oficialismo y la oposición, la segunda vuelta electoral, el voto electrónico y la incorporación de representantes del LIBRE y el PAC a órganos registrales y electorales. Postergación que en la coyuntura actual adquiere mayor relevancia por la polarización que ya existe, lo que eleva la incertidumbre política y social ante advertencias de LIBRE y PAC que de no darse las enmiendas no habrán elecciones en el país. En tanto que los liberales aprietan por la segunda vuelta electoral y por transparentar el financiamiento político, demanda social por la filtración de dineros de la corrupción y el lavado de activos que la MASI ha retomado. El 20 de julio, los mandos electorales sancionaron el calendario y las normas a regir en las elecciones primarias, al determinar que cuando participe más de un movimiento interno, los entes políticos se obligan a practicar elecciones primarias para escoger sus candidatos y candidatos a cargos de elección popular. Además, pide a los movimientos políticos que en el momento de su registro acreditar apoderado legal para que actúe en nombre del movimiento las acciones propias del mecanismo de inscripción de postulados a cargo de elección popular. Las facciones internas tienen desde el 12 de septiembre al 11 de noviembre de 2016 para presentar ante el Tribunal Electoral a través del mando central de su partido, junto a la documentación necesaria en formato digital e impreso en original y copia, y la inscripción formal, entre otros aspectos. Para la entrevista, Gisela Calix y Leila Bendaña. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Saludamos a nuestros compatriotas que nos ven a través de Centroamérica TV y Mío TV en todo el mundo. Centroamérica TV allá en los Estados Unidos. Recuerde, si en algún momento va a salir de su casa y quiere seguir escuchando el programa, nos puede escuchar por la frecuencia de Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, en el corredor central del país, Comayagua, La Paz y Guatepeque, toda la zona central, en la 93.5, y en La Ceiba y todo el litoral atlántico nos puede escuchar en la 105.5.
Ya las autoridades del tribunal en cadena nacional ayer a las 8 de la noche han anunciado que las elecciones internas de los partidos políticos es para el próximo domingo 12 de marzo. Van a participar Partido Liberal, Partido Nacional, Libertad y Refundación, también el Partido Anticorrupción, la UD, que pueden participar. Está la Democracia Cristiana, vamos a ver cómo es Arturo Corrales para armar planillas. La Democracia Cristiana, Alianza Patriótica del General Vázquez Velázquez va a volver a poder participar. Y Vamos, Cruz Asensio, el diputado Augusto Cruz Asensio ha logrado que le inscriban Vamos. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos políticos. Alianza Patriótica. Alianza ya lo tengo. Son 10. FAPER. Falta FAPER El Pino. y el Pino. Entonces son 10. Los aliados del 4, hombre están 5, dando. 6, 7, 8, 9. Fernando Anduray me estaba dedicando los otros. Se lo sabe bien Anduray. ¿Son 10? Bueno, es la experiencia, me imagino. Bueno, hoy tengo importantes dirigentes de 4 partidos políticos para hablar sobre estos temas. El domingo 12 de marzo son las elecciones internas, donde los partidos van a presentar sus ofertas para el pueblo hondureño de candidato a presidente, candidatos a diputados, regidores, alcaldes, diputados al Parlamento Centroamericano. Voy a saludar primero al abogado Enrique Rodríguez Buchar. Él es el secretario del Partido Liberal de Honduras. Abogado, bienvenido. Buenos días a ustedes. Buenos días. Está con nosotros el diputado David Reyes, él es diputado por el departamento de Choluteca por el Partido Anticorrupción. Bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días. A mi izquierda, Carlos Eduardo Reina, que es dirigente de Libertad y Refundación y, por cierto, aspirante a diputado por ¿qué corrientes? 28 de junio. ¿Qué número va? Número 2. Número 2 del 28 de junio. Así es. El líder Buenos días. de Buenos días, Libertad Carlos. y Refundación. Aquí está el secretario de la Comisión Política del Partido Nacional, don Fernando Anduray, también un hombre que es el secretario del Registro Nacional de las Personas, exdiputado, catedrático universitario, es precandidato nacionalista. Bienvenido, don Fernando. Gracias, don Raúl. Buenos días y que Dios nos bendiga a todos, a todo el pueblo hondureño en el nombre de Jesucristo. Oración, oración. Esa es la oportunidad de platicar con Dios y de que Dios nos responda. Que Dios bendiga a Honduras. Bien, 10 partidos políticos van a elecciones el domingo 12 de marzo. Pensé en el Partido Liberal. En el Partido Liberal hay 11 precandidaturas, pero ya en las elecciones generales van a haber 10 partidos participando. Hay una confusión desde el viernes. Están alegando que el tribunal no ha dicho que la reelección es un hecho juzgado. Otros dicen que desde el momento que han manifestado en esta cadena de radio y televisión, en un documento que le respondieron a Libre y al PINU sobre que les aclararan cuál era la situación esta de la reelección, ellos dicen que van a respetar el fallo de la Corte. Pero qué mejor que estos personajes que tengo acá de la vida política nacional para que le expliquen a los hondureños. Abogado Enrique Rodríguez Buchar, usted es el secretario del Partido Liberal. ¿Qué piensa de esa cadena, de esa convocatoria que hace el Tribunal Supremo Electoral y también el documento emitido el viernes contestándole a Pino y a las autoridades de Libre sobre lo que es la reelección presidencial? Bien, gracias. En primer lugar, se ha dado el banderillazo para los procesos internos y primarios de los partidos políticos. Solo tal vez en beneficio de la audiencia explicar que los procesos primarios son para la escogencia de los candidatos que van a presentar los partidos políticos en las elecciones generales. Es decir, aquellos que gocen de la simpatía de los miembros del partido político en que esté sometido al proceso primario, serán entonces los candidatos para las elecciones generales. Y luego tenemos el proceso interno, que es para la elección dentro del instituto político de sus autoridades. En nuestro caso, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, los consejos departamentales, los consejos locales. Entonces, se dio el banderillazo, son 6 meses, 12 de marzo del 2017, es la justa para estos procesos internos y primarios de los partidos políticos, aquellos que quieran tenerlos.
Luego, su otra pregunta respecto al tema de la conferencia de prensa del tribunal, mire, ellos no dijeron mucho, no han ratificado nada respecto a la reelección. Lo que han dicho, dos cosas en suma, si lo podemos resumir. Primero, de que ellos están obligados a la Constitución, a las leyes y también a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como cualquier otro hondureño, como cualquier otra autoridad. Y dos, que respecto a una pregunta en particular de un ciudadano, en este caso del ciudadano presidente, que si se podía reelegir o no, ellos optaron por no pronunciarse por tratarse de un caso hipotético. Es decir, entonces, ¿qué significa eso? Sobre todo la primera parte, ¿qué significa de que ellos están sometidos a la ley, a la Constitución y también a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que tienen que respetar cualquier fallo que emita la Corte? El problema que en el caso de la reelección, a nuestro criterio, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, conociendo en un amparo que interpuso un grupo de diputados nacionalistas, es que no se puede penalizar hablar de la reelección. Eso es todo lo que se ha hablado en nuestro criterio. ¿No dice la Corte que la reelección puede ir? No dice por ningún lado, yo todavía no lo he encontrado. Bien. Diputado David Reyes. Bueno, buenos días, Raúl, nuevamente. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Bueno, como bien lo dijo usted, el día de ayer ya fue el banderillazo para ir a esta contienda electoral. ¿Y cómo nos encontramos? Pues nos encontramos un poco tristes, nos encontramos decepcionados, nos encontramos preocupados sobre todo, así como estaba triste también la representante del Parlamento Europeo que nos visitó el año pasado, para verificar si en Honduras realmente se estaban llevando a cabo las reformas electorales en las cuales todos los partidos políticos se comprometieron en un acuerdo de garantías mínimas de cara a este proceso electoral que viene enseguida. En ese sentido, pues, podemos ver claramente la falta de voluntad por parte del gobierno, la falta de acuerdos, la falta de capacidad para llegar a acuerdos con la oposición, en el sentido, pues, que nosotros lo que queremos es un proceso electoral confiable, un proceso electoral acorde al contexto político y social que tenemos en este momento, donde surgieron dos fuerzas políticas nuevas como Libre y como PAC, y que no han sido tomadas en cuenta prácticamente en nada de la institucionalidad que tiene que ver con este nuevo proceso electoral. Entonces, en ese sentido, pues, nos encontramos preocupados. Y en cuanto a la segunda pregunta de qué opinamos del Tribunal Supremo Electoral... Me dijo usted, antes que me conteste la segunda pregunta, me dijo que están tristes. Estamos tristes, y estaba triste la representante de la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué no lo estaremos nosotros? Pues vamos a un proceso electoral definitivamente muy complejo. Yo creo que la población debería estar triste también, porque tenemos que recordar que nosotros somos parte de una comunidad global y estamos en la lupa de la comunidad internacional, y la comunidad internacional, tanto como la comunidad nacional, está viendo lo que está pasando en Honduras y está viendo que se han incumplido las promesas, que son aquellos acuerdos de garantías mínimas para este nuevo proceso electoral. ¿Quiénes han hecho eso? ¿Quiénes han manipulado para que eso ocurra? Bueno, podría decirle que el oficialismo ha... ¿Me está hablando del Partido Nacional? El Partido Nacional, por supuesto. ¿El de Fernando Anduray? El de don Fernando Anduray. Ya nos quieren echar a pelear, mire, don Fernando. Pero mire, no lo quiero echar a pelear. La diferencia es que yo estoy feliz. Aquí, si usted está diciendo que fue el oficialismo, Fernando Anduray. Pero mire que no está tan triste, ya se rió tranquilamente ahorita. No, pero sí es cierto, hay una falta de voluntad política de su partido, don Fernando, porque están contentos, pues ustedes son los dueños de la cancha, son los dueños de los recursos, son los dueños de las reglas, son los dueños del árbitro, etcétera, etcétera, y por lo tanto no quieren las reformas electorales. Esto el pueblo hondureño lo sabe la comunidad internacional también, y se han llamado al silencio de momento, pero hay que esperar a futuro. ¿Qué le va a esperar al pueblo hondureño? Aquí puede haber un recorte de apoyo internacional, puede haber un recorte de los créditos internacionales, simple y sencillamente por la voluntad de una persona que se quiere perpetuar en el poder a costa de violentar nuestra Constitución.
Ahora le voy a contestar la segunda pregunta. ¿Qué opinamos con respecto a la posición del Tribunal Supremo Electoral de la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia? Bueno, escuchamos al abogado Alejandro Martínez en declaraciones en otro noticiero de mucha cobertura a nivel nacional, declarando que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es una sentencia definitiva, es una sentencia inmutable y de aplicación general y de cumplimiento también general. Es decir, para mí esto significa que cuando Juan Orlando Hernández venga a inscribirse, tendrá las puertas abiertas para poder realizar su inscripción. Eso es lo que significa. Lo que pasa es que, en otras palabras, le dice que la sentencia es inmutable y de cumplimiento. ¿Qué significa eso para mí? Que cuando venga Juan Orlando Hernández a inscribirse, prácticamente tendrá el camino realizado para poderse inscribir. Y por otro lado, la carta o mejor dicho, la opinión que solicitó el Partido Libertad y Refundación y el Pino al Tribunal Supremo Electoral con respecto a esta sentencia, ¿qué opinaban de esta sentencia? El Tribunal Supremo Electoral, donde tiene representantes el Partido Liberal y el Partido Nacional, este Tribunal Supremo Electoral que se eligió de manera ilegal y a destiempo con 5 meses de anticipación, ya que le tocaba a este Congreso elegir a este Tribunal Supremo Electoral que es un pacto, no sé de qué, dicen ellos que de gobernabilidad, entre comillas, llámese Partido Liberal y Partido Nacional, y que bueno, ahora vemos que esa elección de este Tribunal Supremo Electoral era parte de ese checklist de Juan Orlando Hernández que comenzó. El primer ítem de este checklist era la remoción de esos 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para poner 5 magistrados del paladar del presidente de la República y en aquel momento del presidente del Congreso Nacional. Y vemos pues que el Tribunal Supremo Electoral contenta muy cantinflescamente diciendo: no podemos opinar acerca de una hipótesis, porque para nosotros es una hipótesis todavía que Juan Orlando Hernández se vaya a inscribir. O sea que están prácticamente fingiendo demencia, viéndole la cara de tonto al pueblo hondureño y viéndole de cara de tonto a la oposición. En ese sentido, pues, estamos nosotros preocupados por la falta de institucionalidad, porque tal vez exista la institución todavía, pero existe también una enorme desconfianza por parte de los partidos de oposición y de este servidor. Bien, don Carlos Eduardo Reina. Bueno, gracias Raúl por esta oportunidad. Agradable estar con tan importantes personalidades. Comparto lo dicho por David. Creo que en Honduras todavía no valoramos lo que puede ocurrir por las medidas que se han tomado. Aquí creen que van a burlarse de la gente, que van a manipular con medias verdades o medias mentiras, que no va a haber consecuencias por presentarse las próximas elecciones sin que hayan reformas que garanticen la transparencia y la igualdad y la equidad en el proceso. Que no va a pasar nada. Probablemente piensan igual que pensaban en el 2009, que controlando algunos importantes medios de comunicación para que dijeran que no había golpe, la gente se iba a quedar en su casa sentada. Y no ocurrió así. No olviden lo que ocurrió. Salimos centenares de miles de hondureños a protestar por el golpe de Estado, contra el golpe de Estado y por restaurar la democracia. Yo no quiero ser pesimista, Raúl y compañeros, pero yo creo que lo que puede venirse para nuestro país ante la negativa de los partidos tradicionales de hacer reformas electorales que simplemente garanticen lo más elemental en toda democracia. Ahí está el Partido Liberal también, lo que está diciendo. Así es, las cúpulas del Partido Liberal. Yo siempre intento desmarcar la base liberal que conozco y que aprecio con la cúpula que dio el golpe y que es la que tiene cogobierno con Juan Orlando Hernández y el Partido Liberal. Pues no dar reformas electorales. No son reformas electorales para que el Pino esté contento, perdón, para que el PAC esté contento o para que el Libre esté contento. No caigan en eso. No se trata que nosotros queremos urgentemente tener un magistrado, un burócrata más. No, pueblo hondureño.
Lo que se necesita es que ustedes tengan la certeza y la confianza de que van a ir a las urnas y que su voto va a ser respetado, que no va a aparecer nadie votando en su nombre y que nadie puede torcer la voluntad que el conglomerado nacional ejerza en las urnas. Eso es lo que queremos. Imagínense qué perversidad la de la oposición pedir elecciones libres, pedir elecciones limpias. Es absurdo. ¿Cómo nos ve el mundo? Tenés razón, David. No tenemos idea cómo nos ve el mundo de atrasados y de que los que nos gobiernan tienen vocación histórica al fraude y al golpe. Y por eso estamos unidos en la oposición con el PAC en puntos claves. No es que somos PAC ni que ellos se hicieron libres, es que coincidimos en que en Honduras no podemos ir a elecciones y esperar que éstas sirvan como deben de servir siempre las elecciones, para liberar la presión social, para encontrar acuerdos y para que las contiendas políticas se derimen por las urnas. No solamente es eso, sino que sabemos que al no dar reformas electorales, ¿por qué? Porque lo único que le interesa a estos señores del Partido Nacional es la reelección de Juan Orlando. Entonces vamos a sacrificar a Honduras. Vamos a sacrificar el proceso electoral. Y ojo, yo les digo a los nacionalistas, aquí está mi amigo Fran, van ustedes a sacrificar su partido por la, ¿cómo se le llama? La ambición personal del presidente. Porque quieren decirle a los nacionalistas. Ustedes vieron lo que le pasó al Partido Liberal por el grave error que cometió en el 2009 al darle golpe a su presidente. Pasó de ser el Partido Liberal el partido más grande de Centroamérica al tercero de Honduras, camino a ser el cuarto. Ya está en el cuarto. Ya está en el cuarto, dice el diputado. ¿Creen los nacionalistas que ellos están vacunados, que su pueblo no los puede abandonar? Sí los puede abandonar, y hoy mismo yo le garantizo que una gran masa del Partido Nacional no está contenta, no está a gusto porque Honduras va por mal camino, porque la crisis en que vivimos nos afecta a todos. Y por más bolsa solidaria que intenten regalar para amedrentar dentro de su base esta crisis, cuando llegue el recibo de la ENE, cuando les toca mandar a sus niños a la escuela, cuando ya no hay matrícula gratis, cuando el precio de los combustibles, que cambiaron la fórmula que habíamos dejado en el último gobierno liberal y no la han restablecido, encarece todo. No hay bolsa solidaria que compense eso. Por eso, pueblo hondureño, exijamos reformas electorales. El próximo 3 de octubre, compañeros de la Costa Norte, vamos a hacer una manifestación y exigir en San Pedro Sula que se respete al soberano y que se le den garantías a usted, televidente que nos ve esta mañana, para que su voto sea respetado. No hay nada más claro y más digno en una democracia que luchar por su transparencia. Y en eso es que estamos hoy. Así que le pido al pueblo hondureño que hagamos un esfuerzo para que reformas electorales, porque de lo contrario, lamentablemente, podemos avisar y avisorar que Honduras puede entrar en una crisis política muy dura y que nos va a afectar a todos. Abogado Fernando Anduray. Gracias a Dios, Mel estaba en el Partido Liberal y a quien destruyó fue al Partido Liberal. Los nacionalistas no nos preocupamos de que nos pueda pasar eso internamente porque Mel no está en el Partido Nacional. Ese es problema de ustedes, compañeros. Gracias a Dios nosotros tenemos un partido con un replanteamiento político-ideológico, ejerciendo el gobierno de la República, con un proyecto de gobierno, con una ruta establecida, recuperando los niveles de relaciones internacionales, recibiendo colaboración internacional, con políticas de desarrollo en casi todos los ámbitos de la vida nacional. El país empieza a estabilizarse mucho y el único problema que nos está quedando en realidad es un problema de relaciones de política partidista en el país. Yo siento que el tema de hoy es el Tribunal Supremo Electoral convoca 5.7 millones de hondureños a votar en las internas. Fíjense que todos los compañeros acá tienen partidos en los que hay
un movimiento, una agitación política interna, y ninguno quiso referirse a sus propias elecciones internas, salvo Guillermo Enrique, que quiso decir más o menos el tema central de la convocatoria. Pero, en realidad, lo que viene aquí y lo que debe darnos alegría, por lo que debemos estar contentos, es porque estamos fortaleciendo el sistema político, el sistema democrático de los hondureños. Hace muy pocos años, los partidos políticos seleccionaban de dedo los candidatos. Partido Nacional, Partido Liberal, el PINU, seleccionaban de dedo sus candidatos y los imponían a través de convenciones y ese tipo de cuestiones. El haber avanzado en el sistema político nacional a un proceso de elecciones internas reguladas por el Tribunal Supremo Electoral abrió la posibilidad de que se respeten los derechos individuales de los miembros de los partidos políticos para poder ser inscritos en un proceso eleccionario. Ahí está el PAC, está organizando su proceso interno con sus particularidades, con sus estatutos. Ahí están resolviendo un conflicto de una candidata que se quiere inscribir, quiere participar y va a ir al tribunal a reclamar su derecho a participar en las elecciones. Eso no se podía antes. ¿Por qué está ese conflicto interno ahí? No me quiero meter porque no es mi partido. ¿No es cierto que la impulsa el Partido Nacional? No. Y todo lo que no está de acuerdo con la RAL ahí dicen que lo impulsa el Partido Nacional. Pero es problema interno. Yo no me quiero meter a eso porque estos meses que vienen deben ser precisamente para que los partidos resuelvan esos problemas y no estén pensando en que Juan Orlando se quiere reelegir o que es dictador. Tienen que sacar sus candidatos y sacar lo mejor que puedan, Raúl, porque para eso son las internas, para eso son las primarias, para sacar los mejores candidatos. El Partido Liberal tiene una lista ya como de 11, 12 precandidatos a la presidencia. ¿Cómo van a hacer las internas para salir bien librados, que no haya resentimientos? Esa es parte del arte de la política. Pero hay una obligación que se va a cumplir. Libre, ahí va a sus elecciones internas, Partido Nuevo también, con sus problemas que por ahí anda Amado diciendo un montón de cosas, por ahí le está pidiendo cuentas a Mel, precisamente, pero no es problema mío, ¿verdad? Ahí está el amigo Russell Tomé, que se nos ha perdido en los medios de comunicación, no sé qué le pasó a Russell en Libre. Ya como que lo neutralizaron, lo anularon, o a saber qué pasó con Russell, pero parecía que iba a ir a una contienda fuerte porque estaba haciendo un movimiento, pasó meses haciéndolo, pero de repente hay estilos y modelos de dirigir los partidos y eso tiene sus consecuencias internas. En el Partido Nacional también vamos a elecciones internas. Ahí está Monarca organizándose, tiene su visión, tiene sus candidatos y vamos a ir a escoger nuestros candidatos. Por ahí anda también otra muchacha que quiere ser candidata, si cumple los requisitos, libertad de participación. Lo importante es que el pueblo hondureño vea que dentro de los partidos hay democracia y hay oportunidades. Fíjese, Raúl, que yo quiero aquí aprovechar la oportunidad para decir que el Partido Nacional, tratando de demostrar sus niveles de seriedad y responsabilidad, ha diseñado un proceso de certificación de candidatos. No vamos a dejar que cualquiera sea candidato en el Partido Nacional. Hemos decidido que los candidatos tengan que presentar, por ejemplo, su estado de cuenta, sus patrimonios, una declaración de bienes al partido, para que nosotros sepamos quién es, que nos diga de dónde y cómo va a financiar su campaña política, porque queremos ser transparentes con el pueblo hondureño, que se comprometa a respetar los ideales del partido, que tenga un programa de acción para el cargo que desea desempeñar y que presente sus hojas de antecedentes, su récord de honradez o de honestidad, que no tenga antecedentes penales, ¿verdad? Ese tipo de cosas nosotros... No van a completar planillas, dice aquí. Nosotros lo estamos haciendo de tal forma que el pueblo hondureño, yo creo que ese tipo de insultos no es el que está en problemas, es el Partido Liberal. A nosotros nos sobran los candidatos ahorita, compañero. Certificados. Yo creo que ese proceso es importantísimo,
que el pueblo hondureño sepa que el Partido Nacional está haciendo un esfuerzo de eso. Eso es lo que queremos promocionar hoy aquí. ¿Para qué me voy a meter a problemas yo de contestarle al amigo aquí que si fue golpe, que no fue golpe, que Mel es bueno, que no es bueno, que la bolsa solidaria, que esto... Si eso lo va a decir el pueblo hondureño el 26 de noviembre de 2017, hombre. El último domingo de noviembre de 2017. Nosotros estamos preparando el Partido Nacional para ganar las elecciones de noviembre del 2017. Otros se están preparando para ver cómo detienen al Partido Nacional. Nosotros estamos preparándonos para ganar elecciones. ¿A quién están preparando? No nos estamos preparando para huir de las elecciones. No nos estamos preparando para evitar las elecciones. No nos estamos preparando para huirle al pueblo. Nos estamos preparando para ir el 26 de noviembre del 2017 frente al pueblo con nuestros candidatos y que el pueblo decida si los quiere o no los quiere. Y el Partido Nacional siempre ha sido respetuoso de los resultados, Quique. Usted sabe que cuando el Partido Liberal y cuando este señor era liberal nos ganaba las elecciones, siempre hemos reconocido las derrotas y hemos permitido la gobernabilidad y hemos ayudado a la gobernabilidad. Y vamos el último domingo de noviembre, el próximo año, con la misma característica y con el mismo compromiso. Si el pueblo hondureño decide que el Partido Nacional no debe seguir gobernando, pues vamos a apoyar al que gane las elecciones. Pero si nosotros ganamos las elecciones, es responsabilidad ciudadana de los otros partidos reconocer que el Partido Nacional ganó y que nos permitan seguir gobernando. Al final es una decisión del pueblo, pero aquí comen ansias y quieren resolver quién va a ganar las elecciones antes de las elecciones. Dejen que el pueblo hable. Preparen mejor los mejores candidatos que tengan. Llénenlos, pónganlos en sus planillas. El Partido Nacional va a poner en sus planillas los mejores candidatos para tratar de ganar la mayor cantidad de alcaldes, para tratar de ganar la mayor cantidad de diputados. Fíjense que estratégicamente nosotros estamos haciendo un trabajo electoral porque queremos recuperar la mayoría en el Congreso Nacional. Y estamos trabajando en base a eso, promocionando nuestros candidatos y los valores de nuestros candidatos. Porque queremos tener mayoría ahí. Queremos ganar la presidencia de la República. La reelección es una posibilidad. Ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia. No se pueden aplicar los artículos que prohíben la reelección porque violan los derechos políticos y además violan los derechos humanos de libertad de expresión consignados en la Carta de las Naciones Unidas de diciembre de 1948, la de 1969 del Tratado Interamericano de Derechos Humanos y están en la propia Constitución de la República. Ese tema del fondo de la sentencia, que no se ha querido discutir, que tiene un fondo jurídico real, no se ha querido discutir porque estamos en elecciones. Y el efecto es que la reelección queda habilitada. Pero si no estuviéramos en elecciones, estaríamos ahorita pidiendo ir al Congreso que le quite las contradicciones a la Constitución para evitar que podamos ser objetos de demandas internacionales por violación de los derechos humanos. Pero el ambiente político normalmente es privilegiado en Honduras. Por eso el tema de la reelección aquí es un tema pecado. Porque el problema es, como quiere Mel, porque Mel quiere reelección. Libre se fundó para la reelección de Mel, no se fundó para que vos seas diputado, ni se fundó para que Edras Amado López sea candidato. Se fundó para que Mel se reelija. Y en eso ustedes engañan a la oposición y tienen embarrado allá a Narral en esas cosas, sin necesidad ya cuando veamos a Mel en la acción de la reelección, entonces se van a dar cuenta los amigos del PAC quién es Mel Zelaya, aunque ya los ha dejado en el camino varias veces. Mel ya se había tirado ahorita hace poco y se echó para atrás porque vio que no tenía el respaldo del partido total. Pero puede volver a tirar, no se engañe. Sí, claro, si se va a lanzar, si parece la naturaleza del libre la reelección de Mel. Mire cómo ¿por qué me quedo viendo así? No, escuché tu comentario, no lo comparto. ¿Que no? Tampoco se descarta, pero no lo comparto. ¿Está oyendo, David? ¿Está oyendo, David? Me diste la razón. Xiomara Castro. Ahora, ella es la candidata de libre. Ahora, fíjese Raúl, que es interesante una cosa. El tema de las reformas electorales, probablemente ahorita que ya se abrió verdaderamente el proceso electoral, va a haber un espacio para eso. Tal vez ahora los partidos deciden platicar.
Porque se platica sentados en una mesa de discusión, no se platica en los periódicos, hombre. No se platica exponiendo criterios personales en los periódicos y que ese sea el gran criterio del candidato y del partido. No es cierto. Ahora vamos a tener espacio para platicar. Yo siempre he creído, fíjense, sinceramente, siempre he creído personalmente, ¿verdad?, que el Tribunal de Elecciones no puede estar conformado solo por 3 personas ya. Debe haber más gente ahí. Porque hay partidos que son más grandes que el Partido Liberal ahora. Por ejemplo, está el Libre, ¿verdad? Y el PAC podría tener derecho también a tener representación. Pero nunca se han querido sentar a platicar de ese tema, hombre. Lo platican en los periódicos, reclaman y se echan discursos por todos lados. Nunca lo han propuesto en una mesa de discusión. ¿Fernando qué? ¿Cuál mesa de discusión? Yo creo, bueno. ¿Cuándo ha habido un diálogo propositivo Lo que le estoy diciendo, por el gobernante? lo que le estoy diciendo, intervenir ahí, lo que le estoy diciendo es que viene, Fernando, viene el espacio, este servidor que nosotros nunca hemos propuesto. Mire, yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional. Nos hemos reunido de manera bilateral con el presidente de la República. Pero ese fue puro show del presidente, el llamamiento a la oposición para hablar de las reformas electorales. Ahí se habló de todo menos de las reformas electorales y para pedirnos el apoyo para el programa 2020. ¿Cuántas veces nos hemos reunido con la Embajada Americana, con el G16, con el PNUD, con esta comisión que vino de Europa para ver si se iba a cumplir el acuerdo de garantías mínimas? Y todo ha quedado en cafecitos y en botellones de agua. ¿Verdad? En papel mojado. Y cuando se han reunido con las directivas de los partidos políticos. Aquí los que tienen el sartén por el mango son los nacionalistas. Y no, usted tiene que tener la hidalguía de reconocer que no quieren las reformas electorales porque les conviene este actual proceso no es cierto, y porque David, les conviene tener el control de las instituciones. David, de lo no contrario, es cierto. no hubieran nombrado de manera ilegal y a destiempo, por ejemplo, la Dirección del Registro Nacional de las Personas. Permítanme. A destiempo y también el Tribunal Supremo Electoral. Pro Porque el Partido diálogo. Liberal y el Partido Nacional nombró a esos magistrados de manera ilegal para mantener el status quo, así de simple. Porque en el pasado se han puesto de acuerdo el bipartidismo para mantener ese status quo y ahorita desconocieron prácticamente el surgimiento Entonces, de estamos de acuerdo con el Partido Liberal nosotros para mantener el statu quo. Bien, permítanme. Por supuesto. Con el respeto del amigo que está aquí, porque como bien lo dijo mi amigo Carlos Eduardo, hay que hacer una diferencia entre los que son los tomadores de decisiones del Partido Liberal y los que son las bases. Bueno, antes de la pausa le voy a dar la palabra al abogado Enrique Rodríguez Buchar por 2 cosas. Primero, porque dijo Carlos Eduardo que va para el 4º lugar el Partido Liberal y el diputado lo aseguró. No, Carlos Eduardo dijo, van para él, pero David dijo, ya están en el 4º lugar. Y me escribe un televidente, me escribe el licenciado Nelson Sierra: Raúl, el abogado Enrique Buchar tiene una cara como de, ¿qué diablos hago aquí con estos? Oyendo ese montón de mentiras. Lo escuchamos. Bueno, no, mire, aquí cada quien tiene su minuto de gloria enfrente de la cámara y puede decir la brutada que quiera. Eso no es ningún problema. La verdad es que el Partido Liberal pasó por una crisis en el 2009, se recuperó en las elecciones anteriores y hoy por hoy estamos mucho mejor de como estábamos antes, ¿verdad? Eso, y eso te lo quiero confirmar. Las urnas hablarán en las encuestas del Partido Nacional, el Partido Liberal empieza a resurgir un poco. Las urnas hablarán en las elecciones, pero bien, cada quien que diga lo que quiera en su minuto de gloria. Mire, quiero también por alusión reafirmar aquí, en contradicción o contrario a lo que decían nuestros amigos del PAC y del Libre, el Central Ejecutivo ha estado pidiendo reformas electorales, ha estado pidiendo la segunda vuelta, ha estado pidiendo la domiciliarización de las mesas, los distritos electorales y ha dicho abiertamente que el status quo del Tribunal Supremo Electoral no le ha servido de nada al Partido Liberal. Es decir, nosotros no hemos pegado una en el tribunal así como está compuesto y entonces ustedes son testigos en el acuerdo de Toncontín, ustedes son testigos en las declaraciones a los medios del presidente del Central Ejecutivo, donde ha pedido también que haya una representación igualitaria. O sea, el Partido Liberal también está pidiendo las reformas electorales que ustedes están mencionando. ¿Por qué? Porque
como están las cosas, no hay posibilidades de una justa en igualdad de condiciones. Simple y sencillamente por eso. Yo quisiera referirme a don Enrique. Solo voy a hacer una pausa porque tengo que cumplir con los patrocinadores. También quiero avisar, vamos a avisar que hoy ha fallecido el ingeniero forestal y economista Juan Antonio Rodríguez Izaguirre. Su velatorio se llevará a cabo se está llevando a cabo en Funeraria Espíritu Santo. Más adelante tendremos detalles de la misa y el sepelio. Repito, hoy ha muerto el ingeniero y economista Juan Antonio Rodríguez Izaguirre. Que en paz descanse. Vamos a ir a una pausa para luego continuar con mis invitados de esta mañana. Ya la gente también. Roy Mason, Anduray, hablando de transparencia de partido. Fernando López, licenciado, dígale a ese señor Eduardo Reina que deje su risa irónica. Tienes risa irónica. Y aquí también el presidente, dice Jorge Jaimar, el presidente Juan Orlando sigue sus aspiraciones reeleccionistas a pesar del Comando Sur lo condicionó al poder. Parte de lo que la gente escribe. Dice Jorge Roberto Cáliz, ¿por qué creen que cuando Anduray habla nadie pone atención? Ya todos estamos claros de escucharlo, la propaganda del Partido Nacional en su boca. Una pausa y volvemos. Bien, continuamos. ¿Creen ustedes que así como está el ambiente político, el calendario electoral se va a poder desarrollar de una forma natural? ¿O viene aquí problemas, caos, diferencias? Empiezo con don Enrique. Bueno, mire, la coyuntura es compleja. Es compleja, yo creo que más que el calendario son los desafíos los que van a poner la pauta del ambiente en este proceso electoral. Hay encrispación porque la oposición piensa de que las reglas no son equitativas. Hay preocupación en la población porque no quiere vivir otra crisis política como la que vivimos a partir del 2009. Y hay temor también en el empresariado. Un temor que ya nos está pasando la factura en el tema de generación de empleo, en el tema de generación de puestos de trabajo y de creación de la riqueza. Entonces, los desafíos que tenemos enfrente evidentemente están poniendo un escenario que puede ser preocupante para el país. Sí, diputado David Reyes. Definitivamente podemos avisorar que vienen tiempos de convulsión social en Honduras. Repítame eso. Vienen tiempos de convulsión social y política en Honduras. Porque la oposición, y no es culpa ni responsabilidad de la oposición como han querido estigmatizarnos, como han querido satanizarnos, el oficialismo a través de campañas en diversos medios de comunicación. Simple y sencillamente nosotros estamos luchando por una causa justa, por el cumplimiento del imperio de la Constitución de la República. Y les guste o no, vamos a llamar a la población, no a hacer violencia ni actos de vandalismo. Vamos a llamar a la oposición a hacer manifestaciones pacíficas y civilizadas para demandarle al gobierno, en primer lugar, que desista de la reelección porque es ilegal y que creamos también reformas electorales para ir a un proceso electoral confiable. La Constitución faculta a todo ciudadano investido o no de autoridad a defender el imperio de la Constitución. Y esa Constitución fue diseñada para que nadie se perpetúe ni nadie continúe en el poder. Y eso lo sabe el abogado Anduray, que es abogado constitucionalista, aunque ahora ha cambiado de discurso de manera drástica, de manera radical. El artículo 4 dice que la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatorio. Y aquí se burlan de la gente y le ven la cara de papo a la gente, diciéndole que alternancia significa que vamos a ir cada 4 años a elecciones. Es una interpretación realmente burda, pobre
y acomodada pues a los intereses del Partido Nacional, porque es lo que más le conviene en este momento. Yo quisiera hacer alusión al amigo del Partido Liberal. Quiero decirle que todavía yo sigo pensando que el Partido Liberal es un partido noble. Al abogado Buchar. Al abogado Buchar. Mire, yo vengo, porque hay que decirlo, el PAC es un partido joven. Es un partido joven que se fundó en el 2013. Por lo tanto, las personas que conformamos el PAC no venimos de la Luna ni de Marte. Venimos de otros partidos políticos y yo vengo de las raíces del Partido Liberal. Sin embargo, ahora que yo estoy en la arena política, que estoy en el campo de batalla y veo realmente de cerca, no a través de medios de comunicación, cómo se teje y cómo se construyen las políticas y las estrategias y todo lo que usted quiera en materia política, vemos realmente las erráticas posiciones del Partido Liberal desde que se le dio el golpe a la Corte Suprema de Justicia, luego llegaron a un pacto de gobernabilidad, se nombró de manera ilegal el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Fiscal General de la República, se terminó entregando también la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema de Justicia que ya está demostrado que estaba retratada con el proceso reeleccionista de Juan Orlando Hernández. Entonces eso es como que yo le dé el puñal a usted para que mate a otro. Eso fue lo que hizo el Partido Liberal, le dio el puñal al Partido Nacional para matar la Constitución. ¿Y cómo le dio el puñal? ¿Y cómo le dio el puñal? Dándole los votos y los magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Pero miembros de su partido también votaron, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y a dónde están esos miembros? ¿A dónde están esos miembros? Sí. ¿Y cuál fue el pronunciamiento del líder de nuestro partido con respecto a ese acto? A ese acto. Nosotros... ¿Y dónde están los malos que de 2/3 partes del Congreso hayan elegido la Corte, hombre? Lo malo está en la coacción. Porque, ¿y quién dice que hubo coacción? Ese es su criterio personal. Bueno, usted no puede imponer su criterio y decir que 80 y pico de diputados que eligieron a la Corte son delincuentes solo porque no piensan como usted. No, yo no he dicho que son delincuentes. Pero lo que está, no es lo que está diciendo. Yo no he dicho que son delincuentes. Le dice al Partido Liberal que prestó los votos para cometer esas cosas. 86 diputados votaron a favor del proceso de reelección de Juan Orlando Eso es Hernández. democracia, eso es mayoría, 2/3 partes. ¿Quién no sabía que esa Corte se iba a manifestar a favor de Juan Orlando Hernández en esa sentencia? ¿Y cuál es la que se iba a manifestar en contra? No vengamos a fingir demencia. ¿Cuál es la que se iba a manifestar en contra? Bueno, la que usted eligiera. No, mire, gane las elecciones en noviembre de 2017 y usted tiene derecho a escoger. Bueno, tiene derecho a votar con la mayoría en el Congreso. Ese es el proceso democrático. Ese es el proceso democrático. Mire, problema de relación de poder. La población nombró, mejor dicho nombró, la población eligió a 50 diputados de la oposición de Libre y de PAC. Eran 37 en Libre y éramos 13 en PAC. Ahí habían 50 votos de la oposición. Díganme ahora cuántos votos de la oposición quedan. ¿Y a dónde están esos diputados ahora? ¿Y cuántos creen que les van a quedar si siguen esas posiciones? Sucumbieron a la coacción, sucumbieron al favor. Siga con narrarla dictatorialmente, evitando hasta las internas en el PAC y ofendiendo a las mujeres, y se van a quedar con menos diputados cada día. Siga Mel tratando de imponer su criterio dictatorialmente y van a quedar con menos. No le echen la culpa al Partido Nacional de sus problemas internos. Yo lo debo de felicitar a usted por la habilidad que tiene para cambiar los temas. Son los problemas internos de sus partidos los que los tienen con menos diputados, no es el Partido Nacional. Para que quede claro, el Partido Anticorrupción hizo un llamamiento público y en la sede nacional a la inscripción de movimientos del partido de diferentes corrientes, que no se inscribieran y que no se acerquen al presidente. Esa no es culpa nuestra. Es que el presidente es el que manda ahí, ¿verdad? No. Es que en la sede que se inscribe no hay nada en el PAC. Óigame, ¿cómo van a inscribir ustedes a Monarca si no se acerca ni se habla con Gladys Aurora? Se va a inscribir porque va a llegar a los actos públicos del Partido Nacional. Hoy se convoca elecciones en el Partido Nacional y Monarca va a llegar con sus candidatos a inscribirse sin ningún tipo de restricción, sin manipulaciones, transparente. En el PAC, Salvador Narral está manipulándole todo para evitar a usted. Mire lo que le voy a decir ahorita. Proféticamente, usted va a ser de los opositores de Narral dentro de poco, porque va a jugar con sus criterios, porque ese señor no tiene
formación política, ni tiene respeto por nadie más que por él. Ese es el verdadero dictador que hay en Honduras, Salvador Nasralla. Puedo participar. Es el problema, usted está equivocado, yo estoy en el PAC por convicción, y gracias a Dios que todas mis posturas siempre han ido en línea con las del presidente de mi partido. Diputado, permítame. Me dice el abogado Guillermo Sileazar, es un importante tema y son los mejores panelistas del medio, pero me asusta que les asuste lo que dijo el Tribunal Supremo Electoral. ¿De verdad son tan ingenuos o qué pasa? ¿Realmente esperaban una crisis institucional con una negativa del tribunal a la sentencia de la Corte? Carlos Eduardo. Bueno, yo quiero decir que así con la vehemencia que acabo de escuchar a Fernando Anduray, emocionado y exaltado, denigrar a Salvador Nasralla y a Mel Zelaya, lo escuché denigrando a Juan Orlando Hernández. Y dijo algo que era muy cierto, y te felicito porque fue un augurio de lo que nos pasa. Dijiste hace 3 años que Juan Orlando era un peligro para Honduras, y lo es. Es un peligro para el pueblo, para la Constitución, para la institucionalidad, para los partidos políticos. Yo no te interrumpí ni una vez. Gracias a Dios estaba equivocado, ya salió buen presidente. No te interrumpí. Ahora aparece la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República es ir a elecciones. Así dice el Partido Nacional. Vamos a ver, esta Corte quiere decir que no solo consideró la Constitución inconstitucional al dejar sin aplicabilidad artículos pétreos que nadie los puede tocar porque son intangibles, sino que también está modificando el lenguaje, está asumiendo las posiciones de la Real Academia Española. Son ridículos, dan risa los cachurecos con sus acciones, porque ahora querer hacernos creer que la alternabilidad es someterse a una elección para que siga el mismo, es simplemente un chiste, un mal chiste. ¿Por qué? Porque la alternabilidad tiene una característica, según la Real Academia Española, que dirige nuestro idioma, o es que ya no lo dirige la Real Academia, sino que hay que consultarle a los magistrados de la Corte de lo Constitucional si alternancia quiere decir que sigue el mismo, o quiere decir después de, o quiere decir cambio, como es sinónimo de cambio. Pero no, así gobiernan Honduras, pueblo hondureño, con esa gracia y ese talento que los ha caracterizado siempre, que creyeron que fueron vivos cuando aceleraron la elección del Tribunal Supremo Electoral con contubernio de la cúpula del Partido Liberal, Enrique. Y eso es cierto. Tú eres un abogado brillante, yo me acuerdo de vos en la facultad. El más joven catedrático de la Facultad de Derecho era Enrique Rodríguez Buchar. Brillante, porque ahora quiero que me explique el abogado Buchar cómo es posible que la Corte, que el Congreso Nacional a destiempo se adelantara a nombrar un Tribunal Supremo Electoral y un Registro Nacional de las Personas cuando no le correspondía. Ahora, lo que yo sí puedo decir es por qué se motivaron. Y se motivaron porque seguía Juan Orlando siendo presidente del Congreso y continuaba el Congreso actual, donde el PAC entraba con 13 diputados y Libre con 37. ¿Y qué fue lo que hicieron en ese acto? Evitar que la voluntad que usted manifestó el día de las elecciones generales no valiera. ¿Por qué? Porque nombraron el tribunal a espaldas del Libre y del PAC. Entonces yo le pregunto a usted, por lo hondureño aquí, voy a aprovechar el minuto de fama que menciona Enrique. ¿Por qué cree usted que adelantaron el nombramiento del Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué? Porque quieren hacer transparentes las elecciones. Porque les interesa la participación igualitaria de las fuerzas políticas en el proceso electoral. Por eso será, te pregunto, David, ¿va que no? ¿Es por el control institucional? ¿Por qué? Por sus intenciones de fondo. Y sus intenciones de fondo es perpetuar no solo la reelección de una persona, que en este caso es el actual presidente, sino que no cambie nada en Honduras, que las fuerzas económicas de este país sigan teniendo la ventaja sobre el resto, que los partidos tradicionales, de los cuales
esa fuerza económica se ha apoderado de sus cúpulas, sigan sirviendo a sus intereses. Por eso dieron el golpe en el 2009, porque tuvieron miedo a que usted opinara. Como hoy volvieron a tener miedo los señores del Partido Nacional a ir a un plebiscito para que usted dijera sí o no querían reelección. No, hacen una gran show con muchas frases rimbombantes diciendo que la reelección es cosa juzgada. ¿Juzgada por quién? Y es que la Corte tiene atribuciones de cambiar los artículos pétreos. No, señor, solo se puede hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente o, en su defecto, de una consulta directa al soberano. Porque en una democracia del siglo XXI es el soberano el que determina, el que decide, es el jefe. Por eso, cuando nosotros anunciamos que puede haber problemas si no hay reformas electorales, no es una amenaza. Es simplemente un aviso de que si no se hacen las cosas bien van a salir mal. Y la Constitución de la República en su artículo... Yo tampoco te interrumpí. La Constitución de la República en el artículo 3, ¿qué dice? Dice ¿cómo dice? Que el pueblo tiene derecho a la insurrección cuando se le usurpa la soberanía. Y además quiero decir algo. Para los cachurecos, anunciar esas cosas es ser violento, sinónimo de que queremos el caos. Yo le voy a hacer uso de otra frase. Usted es católico, ¿verdad, Fernando? ¿O es cristiano? Yo soy cristiano. Para los católicos, que respetamos mucho al Papa Juan Pablo II, él dijo una frase hace 36, 37 años, dijo: o hay justicia para todos o no habrá paz para nadie. Y justicia para todos en materia electoral es igualdad de derechos, es transparencia, es elecciones libres, cosa que no quieren dar. Yo espero que el Partido Liberal, en esta ocasión, que su cúpula entienda el peligro en el que estamos. Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer por perpetuarse. Y nosotros, la oposición, debemos estar dispuestos a hacer lo que debamos hacer. Y hay una diferencia entre hacer lo que tenga que hacer y hacer lo que debamos hacer. Hacer lo que tenga que hacer, esa es una frase que puede usar cualquiera que va a hacer o un fraude o algo por el estilo. Pero el deber es algo supremo. El deber de ciudadanos es defender nuestro país, es defender nuestro pueblo y es evitar esa crisis. Y por eso los invitamos a que hagamos reformas, que pongan fecha cuando nos reunimos los partidos para hacer reformas electorales. Abogado Enrique Buchar. Sí, bueno, no, yo comparto con ustedes dos el tema de la elección anticipada de las autoridades. Entendería yo, según algunas pesquisas que hicimos nosotros, que el tema, la ley no anticipaba ese tipo de circunstancias y que por lo tanto no decía cuál era el plazo mínimo para la elección. Pero sí entiendo nosotros que el pueblo había hablado en las elecciones generales y que la intención debió ser de que las nuevas autoridades en el Congreso Nacional fueran quien eligiera al Tribunal Supremo Electoral, al Registro Nacional de las Personas y a las demás autoridades. Creo que fue el Procurador General de la República que también se eligió de anticipadamente. Incorrecto desde todo punto de vista. ¿Qué dijo el Central Ejecutivo en ese momento? Bueno, sí, se mantuvo. Usted es secretario. No, yo no era secretario en ese entonces. Él no era, él. Sí, él no era. Bueno, No era. ¿puedo? ¿Me toca hablar? No, y usted no anda pidiendo la palabra aquí tampoco. Ahora la pide. Aquí no nos engañemos. Solo se va del aire y saca la paja. Mire, Raúl, poco les hace falta rogarle, pedir, por favor, Juan Orlando, no nos ganes las elecciones. En serio, hombre. Es que quieren apartarlo a como dé lugar. Don Fernando. El problema es liderazgo. Ese es el problema, pueblo hondureño. Yo les voy a dar un consejo a ustedes, porque son más jóvenes que yo en política. El problema es la falta de institucionalidad. Ustedes son más jóvenes que yo en política y les voy a dar un consejo. Dejen de vivir tanto para el pasado, hombre. El pueblo vota por lo que viene. El pueblo vota por la esperanza que se genera, por cómo vamos a cambiar estas cosas. Estar viviendo con tanta vehemencia
que el 2009, que el 2007, que el 2011, toda esa agua que ya corrió no va a determinar nada nuevo. Construyamos el futuro de este país. Yo me pregunto, ¿en qué es inconstitucional que el pueblo elija a su presidente y el que quiera? Si el pueblo va a elecciones el último domingo de 2017 y elige a Juan Orlando, ¿en qué está la inconstitucionalidad? Que la Constitución lo prohíbe. Ah, entonces la Constitución le prohíbe al pueblo elegir el presidente que quiere. Le prohíbe la reelección al presidente. ¿Quién les ha dicho a ustedes que la Constitución es superior al pueblo? Le prohíbe. Entonces se va y se consulta en un plebiscito. El 239, mis abogados, ustedes muchachos abogados. Gracias a Dios que no me dio derecho. ¿Qué fueron a aprender a la Facultad de Derecho ustedes? No, hombre. Que la Constitución está por encima del pueblo. Jamás. Jamás. Sí, es lo que hemos ¿Y a dónde se ha consultado al pueblo? Entonces, si ustedes se opusieron al plebiscito, consúltele al pueblo. Prepárense. ¿Para qué? Preparen su gente. Preparen sus líderes. En la calle las vamos a preparar. Vayan a ganar las elecciones en noviembre del 2017. Si ustedes ganan las elecciones, les vamos a entregar el poder. Pero el Partido Nacional no se está organizando para entregar el poder, hombre. Esta es una lucha política. Ustedes no los quieren quitar, nosotros lo queremos retener. Es el pueblo el que va a decidir en noviembre del 2017. Porque quieren evitar las elecciones. Porque quieren evitar las reformas electorales. ¿Por qué quieren evitar las ustedes? elecciones? Nadie quiere evitar elecciones. En lugar de estar entusiasmado para ir a demostrar que Narral es el gran líder de Honduras. No, ahí le voy a dar. O si está entusiasmado de que Mel es el gran candidato. Un momento, ahí sí le doy la razón a Fernando Anduray. Ha dicho Manuel Zelaya Rosales y Salvador Narrala también, que si no hay reformas electorales en este país no van a haber elecciones. Óigame, ¿y quién va a confiar en este proceso? No, por eso, pero usted le estaba diciendo que no, y es cierto. Espéreme. Los líderes del PAC y los líderes de Libre, Manuel Zelaya y Narral, han dicho que si aquí no hay reformas electorales, no van a haber elecciones. Eso sí lo han dicho. Ahí Anduray tiene razón. Lo ha dicho Mel Zelaya. Preparándose. No, ¿cómo? No, lo ha dicho Mel Zelaya. No habrán elecciones. Preparándose para evitar las elecciones. No, lo digo yo. Okay. Y lo reitero. Se están preparando para evitar las elecciones. Solo un minuto. ¿Y Bueno, el Partido Liberal qué posición tiene ahí? No, nosotros no hemos contemplado esa posibilidad porque estamos apostando por un proceso ecuánime, pero si no hay circunstancias, tampoco hay que descartarlo. Si no hay circunstancias, si va a ser como dice, burro amarrado contra tigre suelto, es legitimar un proceso ilegal. ¿Qué dije yo al principio? Que aquí iba a haber convulsión social. Eso es lo que dije, iba a haber convulsión social y política. Sin violencia. Sin violencia. Bueno, nosotros queremos llamar a la violencia, pero mire, el pueblo es soberano. El pueblo es soberano y a la hora de las manifestaciones, a la hora de las exigencias, si no es escuchado, el pueblo es capaz de cualquier cosa y eso usted muy bien lo sabe. Este pueblo está indignado realmente. Acuérdense de las marchas de los indignados hace 2 años. ¿Qué consecuencias pudieron haber tenido esas marchas si no hubieran sido infiltradas? ¿Verdad? Entonces, no podemos nosotros ignorar la capacidad del pueblo para demandar estas reformas electorales. Y yo le voy a hacer una pregunta, don Fernando, y no me la conteste ahorita, porque quiero terminar de desarrollar la idea. ¿Por qué se han opuesto a las reformas electorales? A una nueva identidad, a la depuración de los padrones, a la representatividad de los partidos. No nos hemos opuesto a eso. El Partido Liberal lo evitó. A la representatividad de PAC y de Libre en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué le tienen miedo a la segunda vuelta? Ellos detuvieron. Porque están empecinados en la reelección. El Partido Liberal lo detuvo. En violar la Constitución de la República para reelegir a una persona. Ustedes quieren hacer ojos ciegos y oídos sordos a estas cosas. Estamos en... No puede ser. Como dicen, un arroz con chancho y mondongo al mismo tiempo en estas cosas aquí, ¿va? Llámele como quiera, pero aquí ustedes son los responsables de ese arroz con chancho. La tesis del Libre es que en el fondo, si la reelección se permite, la alternancia no. O sea, Juan Orlando no puede ir al siguiente periodo. Si el fallo de la Corte se apoya, si el fallo de la Corte se pone en práctica, todos los expresidentes pueden, menos Juan Orlando. Mire, Raúl, porque ahí está la ley de financiamiento. Juan Orlando es el presidente actual y si él sigue, entonces no habría alternabilidad.
Resumen, reelección sí, para Mel, pero sin Juan Orlando. Está como el tema del debate. El problema es Juan Orlando. Es de liderazgo, Raúl. ¿Le tienen miedo a Juan Claro, hombre. No, no le tienen miedo a Juan Ese es Orlando. todo el problema. No se equivoque. Ese es todo el problema. En una lucha limpia no gana jamás. Ese es todo el problema. Andan El problema es impulsando la ley de liderazgo. financiamiento y Quieren transparencia de que el Partido Nacional les ponga otro candidato. El presidente más débil de la O historia de sea, Honduras es Juan Orlando Hernández. ellos van a elecciones con otro candidato que no sea Juan Orlando. Mire, andan impulsando la ley de financiamiento y transparencia. Por alusión al Partido Liberal tiene la palabra don Enrique Búchar, que lo veo que los queda viendo ahí. No, yo estoy aprendiendo del Aprovechando debate. los minutos. Estoy aprendiendo. Mire, está la ley de financiamiento de las campañas políticas, por ejemplo. Solo lo mencionó Banduraya a los liberales. No, el Partido Liberal no tiene nada que ver con el tema del Registro Nacional de la No, ¿cómo no? Mire, ve. ¿Cómo no? Es que usted no se da cuenta, pero sí. Déjeme explicar. El partido a través de Gabriela Núñez presentó una moción con el tema en el Congreso, con el tema de la tarjeta de identidad. Y al registrador, que resulta que es un gran amigo nuestro, Miguel Villeda Viela, se le ha estado... Un saludo para Miguel, nos está viendo seguramente, porque es casi hermano de Quique. Entonces, yo creo que ahí lo que ha habido ha sido falta de recursos o falta de apoyo del Congreso Nacional. Una falta de decisión política ahí en esas cosas. Pero allá, yo sé que ustedes en el Registro Nacional de las Personas están haciendo todo lo que se puede. Pero definitivamente no es un tema de partido. Mire, nosotros somos un partido en la llanura. Tenemos 2 periodos de estar en la llanura. ¿A mí de qué me sirve andarle haciendo los mandados al partido de Fernando Anduray? Por favor, solo un mal liberal puede pensar, o alguien con un cachureco con corbata roja puede estar pensando o maquiavelando en que el Partido Liberal va a querer seguir haciéndole los mandados al Partido Pero aquí ha habido una confesión de los amigos. Aquí hay 4 liberales contra un cachureco, ¿eh? Ya, David dijo, yo vengo del Partido Liberal, Quique liberal, Raúl liberal, y el amigo viene del Partido Liberal. Estoy frente a 4 liberales, dos liberales de corazón y 2 tránsfugas. Los cachurecos también vienen del Partido Raúl liberal de corazón, Quique liberal de corazón, el hombre tránsfuga y el hombre tránsfuga también allá. ¿Estamos? Raúl, el problema aquí es la doble moral. No. Por ejemplo, en el tema de ley de financiamiento de las campañas políticas, que el Partido Nacional dice que es necesario y nosotros lo apoyamos. Claro que es necesario. Aquí me escriben que no se le olvide a Anduray que el Partido Nacional viene del Partido Liberal. También. Entonces, pero son más conservadores los liberales ahora que el ¿cómo podemos hablar Nacional? nosotros de transparencia cuando existe una ley de secretos oficiales? Se tiene que derogar primero esto para tener el apoyo para esta ley. ¿Cómo podemos hablar nosotros en esta ley de financiamiento de campañas políticas de rendición de cuentas cuando existe una tasa de seguridad donde el presidente de la República maneja casi 3.000 millones de lempiras sin rendirle cuentas de un 5 al pueblo hondureño? ¿Y de qué está hablando? ¿De leyes de leyes de austeridad en el Estado, de transparencia en el Estado? Estamos hablando del doble de la ley de sentido. financiamiento de campaña política. Por ejemplo, la ley de está hablando de 2 cosas. La ley de financiamiento es una reforma electoral y que el PAC está apoyando en este momento, pero para ello se necesita la derogación de estas leyes y aclararle al pueblo hondureño, porque nos van a satanizar y nos van a decir el PAC y Libre se oponen a que haya control del financiamiento de las campañas políticas. Control de financiamiento para nosotros, pero para el Partido Nacional no, porque tiene prácticamente los recursos del Estado para poder financiar sus campañas. ¿Cuál es la solución, y tiene entonces? la institucionalidad de eso, la derogación de la ley de secretos oficiales. Y que el Partido Nacional se salga del gobierno para que vaya a elecciones. ¿Perdón? Y que el Partido Nacional se salga del gobierno para que vaya a elecciones. No que salga del gobierno, que deje de utilizar los recursos del gobierno para campañas ¿cómo vamos a dejar de gobernar, para hombre? Campañas políticas, que deje de utilizar los Ese es recursos su del gobierno. criterio personal. Mire, no todo lo que usted dice lo puede imponer, David. La oposición debe entender que frente a la opinión pública,
No pueden imponer los criterios. Tenemos que aceptar el control del Partido Nacional. Tampoco, pero esto es una cosa de tolerancia. Tenemos que tolerar entonces el control del Partido Nacional. Deje que el pueblo Nacional decida el último domingo de noviembre si a usted le creyó o me creyó a mí. en unas elecciones que van a ser controladas por ustedes. Entonces también. las únicas elecciones buenas son las que ustedes controlan. No, señor, mire, estas reformas ¿De qué electorales hablamos, no son hombre? para llevar a molino del pan. El problema es Mire, que están estas reformas electorales, ¿quién dice que son para llevar lo que molino al están agua del pan? planteando es un problema de control de elecciones. Eso es lo que usted me está diciendo. El problema es que ustedes las controlan. Déjeme hablar, que yo lo dejé hablar a usted. No, yo te Pero usted no me deja hablar a mí. Él es el que está hablando. Usted no me dejó hablar a mí, no me deja terminar. Pero con usted hemos estado dialogando. Fíjese que el problema en esta cosa es que nadie le va a imponer criterios a otro. Ustedes no pueden negar que el gobierno no puede parar su marcha. Ya el Partido Nacional en esa ley de financiamiento de campañas políticas acepta, por ejemplo, no inaugurar obras durante el periodo de elecciones. Está bien todo eso. No hacer muchas cosas. Está bien todo eso. Cosas que no habían pasado en Honduras. Ahora las estamos cediendo para que haya paz y tranquilidad en el proceso. Sí. La integración del Tribunal Supremo Electoral. Ajá. Yo no descarto que pueda haber una modificación en eso. Si hay inteligencia para que nos pongamos de acuerdo, es probable que eso se pueda conseguir. Podría ser que no también. Pero no ha habido una plática formal a nivel de partidos políticos en este tema. Ahora, el tema de la ciudadanización de las mesas electorales, el Partido Nacional está abierto también, pero no han querido platicar sobre eso. ¿Por qué? Porque el problema es que quieren que se les garantice que no va a haber reelección. Ciudadanización. Porque el problema es el liderazgo de Juan Orlando Hernández. Todos los empleados volvemos a la misma cosa. Permítame, tiene la palabra don Enrique Rodríguez Pucha. No, mire, el tema de financiación de los partidos políticos, David ha mencionado un tema bien importante, que es el uso o el abuso de los recursos del Estado. Estamos tocando, esto no es un tema que va teledirigido al Partido Nacional, sino que simplemente el Partido Nacional es el que está en el poder en el momento en que estamos discutiendo estos temas, ¿verdad? Y no es tampoco extraño de que en el pasado otros partidos estando en el poder también hayan hecho uso indebido de los recursos del Estado. Pero el mayor financiador de campañas políticas tradicionalmente ha sido el mismo Estado, ¿verdad? Y no solo a nivel presidencial, para que tampoco pensemos que estamos hablando del abogado Hernández en todo lo que decimos, sino que a nivel de alcaldes, ¿acuerdan ustedes que hemos tenido alcaldes actores nosotros, ¿verdad? Y donde se ha mencionado de que para tapar un hoyo se gastaban 20.000 empiras y 200.000 empiras en spot publicitarios, para mencionar. Ese es un buen principio de diálogo para sentarse a platicar de esas cosas. Entonces, yo creo que se puede llegar a llegar a está señalando consensos directamente a alguien específicamente, pues. Entonces, sí se puede dialogar, Quique, perfectamente. Pero si te vas a ir a sentar a dialogar diciéndole, Juan Orlando, sos un dictador, sos un pícaro, un sinvergüenza, un violador de la Constitución, tenés que apartarte, y no estamos haciendo nada. Ahora, si vamos a discutir, ¿Qué fue lo que dijiste, Juan Orlando? Si vamos a discutir todas estas cosas así, en orden, viendo el antecedente histórico, ¿cómo vamos a negar nosotros, cualquiera de nosotros, cómo podría negar que en el pasado se han utilizado los recursos para campañas políticas? Liberales y nacionalistas. Si de ahí vienen todos, o venimos todos. Yo vengo de los cachurecos y ustedes de los liberales. El problema es que en este momento... Tan solo el ejemplo de la cuarta urna. ¿Cuánto dinero salió para eso? El problema es que en este momento está sobredimensionado el uso de los recursos del Estado por parte del gobierno. Ahí tenemos la MASI ahorita que está garantizando la aplicación de esta ley que va a aprobar. Óigame, si la MASI no ha tenido acceso a la pero va a garantizar la aplicación de la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Escuchen a la población. Dice Gustavo Martínez, los foros de televisión son para orientar y formar opinión. El científico de Fernando Anduray insulta la razón e inteligencia colectiva. Héctor Mejía, pregúntenle a Anduray si va a vender las credenciales otra vez, si va a participar en las primarias. ¿Cuál es el miedo? Vamos a elecciones y que el pueblo elija. Ya dejen de pelear, que gane el mejor. Correcto, hombre. Este Anduray es popular, hombre, famoso. Carlos López dice, y es que Anduray no tiene un puesto en el gobierno. En horas laborales siempre está en la tele. No, todavía tiene chance de llegar.
Douglas Urbina, para el señor Anduray, todo es culpa de los liberales. También será culpa de los liberales que el Partido Nacional pierda las elecciones porque el Partido Liberal va a ganar. Bueno, Walter Ricona, vamos, elecciones. Libre no puede reunir ni 1.700 personas, por lo tanto no es rival para el Partido Nacional. Evelyn Lozano, tanto que hablan Anduray que el pueblo, no sean hipócritas, a usted lo que menos le importa es el pueblo. Bueno, parte de lo que dice la gente. Partido Liberal viene el Partido Nacional, Partido va a seguir después del PAC y Libre terminen con los liderazgos de Meli Narrala, Agner Gutiérrez. Queremos ir a las urnas a votar por el mejor candidato que haga lo mejor por nuestro país, el que esté implementando nuevos proyectos y los ponga en práctica. Ese candidato es Jo. Se ve el desarrollo de Honduras por todos lados, aunque les duela a esos tres que nos... Anduray, adelante. El desarrollo, la privatización de las carreteras, y es que Anduray no el aumento de la canasta básica, de los combustibles, de la energía eléctrica, la privatización de absolutamente todos los recursos de este país. Fíjate, Raúl, que los mensajitos en contra mía, ahí los mensajitos en contra mía, todos son en carácter personal. ¿Sí? Como yo no soy candidato a nada, qué bueno que absorbemos esas cosas. Pero nadie me dice que sea mentira que Juan Orlando es el líder más fuerte que tiene el país en este momento. Permítame, nos vamos. Voy a iniciar con la despedida del diputado David Reyes vamos a ganar las por el elecciones. departamento de Choluteca del Partido Anticorrupción, a quien agradezco su comparecencia esta mañana. Usted, televidente, que nos ve y nos escucha por Radio Visión Honduras, nos ve y nos escucha aquí en Canal 11. Formen su propio criterio. El domingo 12 de marzo son las elecciones. He tenido un representante del PAC, un representante del Partido Liberal, uno de Libre y uno del Partido Nacional. 4 de los 10 partidos que van a participar en las elecciones generales. Las internas son para el domingo 12 de marzo. David, gracias por estar con nosotros. Su conclusión. Al contrario, gracias por este enorme espacio de diálogo. Espero que el pueblo haya salido más orientado, más informado acerca de este tema y que bueno, que tenga la valentía y la sensibilidad para poder defender la Constitución cuando sea necesario. Gracias a todos ustedes. Gracias a usted. Don Fernando Anduray. Bueno, el Partido Nacional está listo, Raúl, para ganar las próximas elecciones. Seguimos preparándonos y vamos a estar en la calle defendiendo la Constitución también. Elecciones van a haber en Honduras. Deben tener la garantía de que la Constitución se va a cumplir, porque la Constitución manda elecciones cada 4 años y se van a hacer y vamos a elegir el presidente de Honduras. Bien, antes de darle a Carlos Eduardo, dice la diputada Elvia Argentina Valle. Buen día. Qué vergüenza escuchar a Anduray defendiendo a Jo cuando antes lo atacaba. Ese doble de moral. Exigimos reformas electorales, las mismas que exigía antes Anduray. Que aprendan a contar. Más de 600.000 personas llegaron a protestar ante el Tribunal Supremo Electoral y sin pago de 50 lempiras. Tiene un minuto para responderle a Elvia Argentina Valle. Lo primero es que el presidente es un gran presidente, yo no tengo por qué ofenderlo, más bien estamos obligados a defenderlo. Luego, esos 600.000, ¿en qué país fue? A la marcha de Venezuela que sacaron el otro día ahí en una foto diciendo que era aquí en Tegucigalpa. Sí, es cierto, ahí no había... No, es cierto, ahí tiene razón Anduray, comparto con él. 6.000 escribió, no sé. 6.000. Tampoco habían 6.000, pero bueno. Don Carlos Eduardo Reina. Bueno, estamos convocados a elecciones primarias. Libre va a elecciones internas el 30 de octubre. Nosotros vamos a escoger nuestras autoridades internas el 30 de octubre. Invito a nuestra militancia a participar y escoger una dirigencia nueva de nuestro partido para renovarlo y para prepararlo para las próximas elecciones primarias y generales. Las reformas electorales no son una tontería, no son algo que no es importante. Las reformas electorales con la nueva realidad multipartista son una necesidad para garantizar que el proceso electoral sea limpio y que ustedes, pueblo hondureño, confíen en sus resultados. Y vamos a hacer lo que vamos a hacer para que haya reformas electorales. Si no hay reformas electorales, no vamos a ir a poner el cuello, como dijo bien el abogado Rodríguez Bucher, como burro amarrado contra tigre suelto. Partido Nacional no es mayoría en Honduras. El presidente más débil de la historia que se ha elegido es el presidente actual. No le tenemos miedo, pero ocupamos reglas claras y no otro fraude como el del 2013. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias, compañeros. Voy a cerrar con el secretario de mi partido, porque como todo hondureño tengo derecho a tener un partido político y orgullosamente yo soy liberal. Cierro y uno de los hombres con futuro en mi partido
el abogado Enrique Rodríguez Buchar. No, ¿Están lanzando, compañero? a ver a qué, pero No, gracias. El Partido Liberal nuevamente va a un ajuste interna. Ha dado siempre ejemplo en estos temas de elecciones internas y candidatos. El partido siempre lo ha hecho democráticamente y una vez más, el día de ayer, el Central Ejecutivo hizo el llamamiento a su militancia para este proceso. Siempre es un placer estar con mi buen amigo Fernando y con mis correligionarios Carlos Eduardo, David y Raúl Valladares. Gracias. Bien, bueno, dijo hoy, cuando nosotros los liberales, dijo, que Mel había dejado, ¿qué es lo que dijiste? Una reforma en el tiempo de los liberales, que usted era liberal y que los nacionalistas lo habían Sigue cambiado. siendo liberal en el fondo. Es un reina. Liberal, me acuerdo. El liberalismo de no es su una tío. bandera ni es un edificio, es un pensamiento libertario, democrático, que cambia con la marcha de los tiempos. La autoridad del Partido Liberal se estancó y dio un golpe de Estado y dio marcha atrás. El pueblo liberal sigue avanzando en libertad y refundación. ¿Qué piensa del liberalismo? Y si se vuelve a reunir el liberalismo en algún momento, sería bueno en un futuro. Pero en este momento el liberalismo democrático revolucionario está en libre. Sin lugar a Y en el dudas, pacto sigue liberal. siendo liberal. Ha descrito lo que es un buen liberal. Yo quiero augurarle que la mayoría de liberales van a regresar al Partido Liberal, se van a ir de libre al Partido Liberal en la próxima elección. Ese es Por un cierto, vaticinio. se están movilizando los movimientos en el Partido Liberal de Honduras. Para el caso hoy, la diputada Gabriela Núñez y precandidata tiene incorporación de varios jóvenes a eso de las 11 de la mañana en la entrada de la Universidad Nacional. Nos vamos, así está la política en Honduras. Recuerden, el domingo 12 de marzo son las elecciones internas. Que estén bien. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.